Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Hoy vamos a recorrer un periodo clave de la historia argentina, los gobiernos militares y la inestabilidad política entre 1955 y 1976. Son más de 20 años donde el país pasó por golpes de Estado, gobiernos débiles, crisis económicas y enfrentamientos entre distintos sectores de la sociedad. La idea es explicar todo esto de forma clara, para entender por qué Argentina tuvo tantos problemas para sostener la democracia en esos años. Empezamos por 1955. En septiembre de ese año, un grupo de militares derroca al presidente Juan Domingo Perón, quien había gobernado desde 1946. Este golpe se llamó Revolución Libertadora. Los militares que encabezaron el golpe decían que Perón era autoritario y que quería recuperar la libertad, pero en la práctica terminaron instalando una dictadura que prohibió el peronismo, suspendió la Constitución del 49, intervino sindicatos y universidades y persiguió a miles de militantes peronistas. El primer presidente de facto fue Eduardo Lonardi, que intentó una política más moderada. Su frase famosa fue "ni vencedores ni vencidos", mostrando que quería reconciliar a la sociedad, pero sectores más duros del ejército lo consideraban demasiado blando con los peronistas y lo removieron rápidamente. Ahí asumió Pedro Eugenio Aramburu, que endureció el gobierno. Disolvió el Partido Peronista, intervino la CGT, que era la Confederación General del Trabajo, prohibió cualquier símbolo peronista e incluso ordenó fusilar a militares que se habían levantado en defensa de Perón en 1956. Aramburu buscó acercarse a políticas económicas liberales, reducción del rol del Estado y más influencia de sectores empresariales tradicionales. En 1958 se realizan elecciones, aunque el peronismo seguía prohibido. Gana Arturo Frondizi de la UCR con apoyo indirecto de Perón desde el exilio. Frondizi llega con un plan económico muy definido, el desarrollismo. Esto significaba industrializar el país, atraer inversiones extranjeras, impulsar la educación técnica y lograr el autoabastecimiento del petróleo. Durante su gobierno entraron empresas automotrices como Fiat, Peugeot y Ford, y se firmaron contratos petroleros con compañías extranjeras. La economía creció, pero también aparecieron problemas: inflación, conflictos sindicales y protestas estudiantiles. Además, los militares desconfiaban de su relación con el peronismo. En 1962 se realizan elecciones con algunas provincias y ganan candidatos peronistas. Para las Fuerzas Armadas eso era inaceptable. Frondizi es detenido y trasladado a Isla Martín García, y lo derrocan. Tras la caída de Frondizi, asume José María Guido, que era el presidente del Senado. Fue un gobierno constitucional en los papeles, pero en la práctica estuvo totalmente condicionado por los militares. Guido siguió con la proscripción del peronismo y debió convivir con las presiones de los diferentes grupos dentro de las Fuerzas Armadas, que no se ponían de acuerdo entre sí. Su principal tarea fue estabilizar mínimamente el país y convocar elecciones para el 1963. En 1963 gana Arturo Illia, de la UCR del Pueblo. Illia fue un presidente honesto y respetuoso de la democracia, pero llegó con la legitimidad limitada porque el peronismo seguía sin poder presentarse. Su gobierno impulsó medidas fuertes a favor del bienestar social. Aumentó el presupuesto en educación y salud, mejoró los salarios, sancionó la ley del salario mínimo vital y móvil, promovió la investigación científica y redujo la desocupación. La economía creció de forma moderada y sin inflación descontrolada, algo que hoy se valora un montón. Pero Ilia fue criticado por sectores económicos, los grandes medios de comunicación y los militares, que lo acusaban de lento o ineficaz. A pesar de gobernar democráticamente, su figura fue debilitada constantemente. Finalmente, en junio de 1966, otro golpe militar lo derroca. Ahí comienza uno de los periodos más autoritarios del país. El golpe de 1966 dio inicio a la dictadura llamada Revolución Argentina.
El primer presidente de facto fue Juan Carlos Onganía. Este régimen tenía una idea muy clara, que los partidos políticos eran un problema y que el país debía ser dirigido por las Fuerzas Armadas por un tiempo indefinido, hasta que la sociedad estuviera preparada. Con Onganía se tomaron medidas muy duras: suspensión de los partidos políticos, censura a los medios, intervención de universidades y represión de movimientos sociales. Un hecho muy importante fue la Noche de los Bastones Largos en 1966, cuando la política entró a las universidades y golpeó brutalmente a estudiantes y a profesores. Muchos científicos y docentes se fueron del país después de eso. En 1969 estalló el Cordobazo, una enorme protesta obrera y estudiantil en Córdoba, que marcó un antes y un después. Fue tan grande que Onganía no pudo sostenerse y fue reemplazado por Roberto Levingston y luego por Alejandro Lanús. Lanús entendió que la dictadura estaba desgastada y lanzó el Gran Acuerdo Nacional, un plan para volver a la democracia. Aunque intentó poner condiciones para evitar el regreso de Perón, no lo logró. En 1973 se levantó la proscripción del peronismo y gana Héctor Cámpora, con el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora renuncia a los meses para permitir que Perón regrese al país y se presente a elecciones. Cuando Perón vuelve, la sociedad lo recibe como un líder histórico. En las elecciones de 1973 gana con un apoyo enorme, junto a su esposa Isabel Perón como vicepresidenta. Pero Perón muere en 1974 y queda Isabel en el poder. Su gobierno fue uno de los más difíciles del país. Inflación altísima, crisis económica, conflictos sociales, acciones violentas de grupos armados y la aparición de la AAA, un grupo parapolicial de extrema derecha. El gobierno se debilitó rápidamente y el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dan un nuevo golpe de Estado. Ahí comienza la dictadura del proceso de reorganización nacional, la más violenta y trágica de nuestra historia, marcada por desapariciones, censura y violaciones a los derechos humanos. Entre 1955 y 1976, Argentina pasó por un ciclo de inestabilidad casi permanente. Los golpes de Estado, la proscripción del peronismo, los conflictos económicos y las luchas entre distintos grupos sociales hicieron muy difícil mantener una democracia sólida. Este periodo nos deja una enseñanza clave: la importancia de respetar las instituciones democráticas y de buscar soluciones políticas sin recurrir a la violencia. Espero que este recorrido te haya ayudado a entender mejor estos años tan complejos de la historia argentina. Gracias por acompañarme en este episodio. Chao.